Bien. Bien, mis hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 5, 9 al 16. Vamos a ir allá, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 5, 9 al 16. ¿Lo tienen? Dice la escritura allí: sea puesta en lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admita, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosa, andando de casa en casa, y no solamente ociosa, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para la que en verdad son viudas. Amante Dios, venimos una vez más ante tu presencia y agradecemos, Padre Santo, tu cuidado. Agradecemos, Señor, tu misericordia, y te pedimos, Señor, que uses tu palabra en medio nuestro. Que hables, Señor, en esta mañana a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis estimados, entonces el cuidado de las viudas en la iglesia local, segunda parte. En esta ocasión, con relación al ministerio de las viudas a lo interno de la iglesia. Bueno, ya vimos lo que tratamos la vez pasada. ¿Quiénes eran en verdad viudas? Dijimos que tenían dos características, que esas características tenían que ver con que había quedado sola, sin familia, y que tenía un testimonio por demás reconocido por los de afuera. Entonces, en esta ocasión vamos a identificar entre esas viudas legítimas quienes califican entonces no para ser sostenidas, porque todas las viudas legítimas tienen que ser sostenidas por la iglesia, sino para trabajar en el ministerio de la iglesia. Había aparentemente, y hay recursos extrabíblicos que dan cuenta de esto, de que existía esa lista de la que se habla allí, y que había una comunidad de viudas al interno de la iglesia primitiva que servían en la iglesia, que hacían un voto para servir. Pero había entonces que tomar en cuenta cuáles de estas mujeres calificaban para ese servicio. Y en esta ocasión vamos a identificar a esas viudas legítimas que sí calificaban para servir en la iglesia local. Para esto, mis hermanos y amigos, vamos a ver 4 puntos en esta mañana. En primer lugar, los requisitos para el servicio de las viudas ancianas. Y en segundo lugar, las viudas jóvenes y el servicio en la iglesia local. Número 3, las viudas jóvenes y el mandato a que se casen. Y número 4, el deber de los creyentes de sustentar a sus viudas. En primer lugar, los requisitos para el servicio de las viudas ancianas. Vaya conmigo, por favor, al versículo 9 y vamos a leer los versos 9 al 10. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado la buena obra. Y algunos, mis hermanos, algunos han interpretado que ese sea puesta en la lista es una referencia a las viudas que la iglesia sí podía sustentar. Ciertamente, cuando nosotros profundizamos en la escritura, nos damos cuenta que esta expresión sea puesta en la lista es una referencia a otra cuestión. No se refiere a poner en lista a las viudas que califican para ser sustentadas, porque ya vimos la vez anterior que quienes califican para ser sustentadas son las que en verdad son viudas porque han quedado ¿cómo? Sola y tienen un testimonio de vida cristiana. Entonces lo que vamos a ver acá es otra división, ¿verdad? La que en verdad es viuda, ya lo tenemos claro. En ese sentido, la iglesia tiene la obligación de socorrer a todas las viudas que califiquen. Y nosotros vamos a ver realmente qué es lo que significa sea puesta
en la lista. Esta expresión lo que hace es una distinción de las viudas legítimas y hace una distinción por edad. O sea, la viuda a la que Pablo manda que sean puestas en la lista, como vemos en la Escritura, son mujeres que tienen que ser no menor de 60 años. En otras palabras, una mujer que sea menor de 60 años no califica para trabajar en el ministerio de la iglesia, por lo menos en ese ministerio que la iglesia tenía allí. Dicho de otra manera, una mujer mayor de 60 años es quien debe estar en la lista. Y la pregunta obligatoria sería, ¿de qué lista se está hablando, verdad? ¿Estar en la lista para qué? Bueno, las viudas ancianas eran puestas en lista, como decía ahorita al principio, para pertenecer a ese ministerio de servicio al interno de la iglesia. Este ministerio de servicio incluía muchísimas cosas que podían hacerse en ese contexto, como el cuidado de los huérfanos, como el trato con las mujeres jóvenes, el apoyo en otras áreas de la iglesia que era demandante, porque en la cultura griega, mis hermanos, al igual que en la cultura nuestra y en nuestras leyes, las personas se jubilan ¿a qué edad? A los 60 años. Entonces, esta era una mujer jubilada. Era una mujer que calificaba como viuda, no tenía familia, estaba sola y calificaba por la edad y se quedaba entonces a servir el resto de su vida en la iglesia local. Una mujer que esta edad notable la distinguía, ¿verdad? Pero señala también los requisitos que tienen las demás viudas. Ahora, la edad hace un paréntesis entre las viudas jóvenes y las viudas ancianas. Nosotros vemos en estos versículos que leímos también que uno de los requisitos que tenía que tener esta mujer era que tenía que ser esposa de un solo. Ser la esposa de un solo, y también tenía que tener testimonio de buenas obras. También, para ser puesta en lista, si había practicado la hospitalidad, si había lavado los pies de los santos, si había socorrido a los afligidos, si había practicado toda buena obra. Y la primera, ser la esposa de un solo, pudiera ser un tanto malinterpretada, y de hecho ha sido malinterpretada. Sin embargo, lo que tuvieron acá, cuando hablamos de los ancianos, vimos un requisito paralelo y parecido a este. ¿Marido de qué? De una sola mujer. Y cuando explicábamos esto, decíamos que no se refería al matrimonio, sino a la exclusividad sexual, porque una persona puede estar casada y serle infiel a su esposa y por el papel estar casado. Entonces, lo que se está refiriendo aquí a esta mujer es una mujer de un solo hombre. Igualmente, una mujer de un solo hombre, no una referencia a que ella está casada nada más, que ciertamente está casada, pero sino a su vida sexual. Es una mujer que se ha entregado exclusivamente a su marido. De manera que la viuda, para servir al interno de la iglesia, tenía que tener clara esta cualidad. No una mujer que se haya entregado a otros hombres en lugar de su marido estando casada, porque ciertamente esta no es una vida sexual organizada. En segundo lugar, que tenga testimonio de buena obra. Debía ser una mujer cuyo carácter fuese reconocido por su derredor de que era una mujer que tenía testimonio de buenas obras. Y nosotros encontramos, por ejemplo, además de tener testimonio de buenas obras, si había criado hijos. Si había criado hijos. Y yo quiero ir al original en esta palabra. Si había criado hijos, tenatropeo. Y esto significa alimentar niños. Si había criado hijos, si había alimentado niños. ¿Y por qué voy al original y le traduzco que significa si había alimentado niños? Eso es lo que significa. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos llegar a pensar que las únicas que calificaban eran aquellas que tenían hijos. Hay mujeres que Dios no le da hijos, pero ciertamente cuidan de otros niños, crían a otros niños, y en ese contexto había muchos huérfanos. En ese contexto, en esa cultura, había muchos huérfanos de los cuales la iglesia se hacía cargo. Y esta característica, ¿verdad?, de criar hijos es la característica de una madre cristiana que cría hijos para la gloria de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 14, capítulo 2,
verso 14 al 15, nosotros encontramos algo, mis hermanos, que hemos leído en otras ocasiones. Dice la Escritura allí en el verso 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y el verso 15 dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, en amor y santificación con modestia. O sea, la mujer, al educar a sus hijos, al corregir a sus hijos, al instruir a sus hijos en la palabra del Señor, está entregando a la sociedad hijos que sirven para la gloria de Dios. Y de esta manera, como ella había sido engañada en el Edén, de esta manera la mujer va a compensar ese engaño de haberse dejado engañar de Satanás como madre cristiana, criando a sus hijos para la gloria de Dios. Eso es lo que significa este versículo 15, se salvará engendrando hijos, porque si pensamos que se va a salvar porque tiene hijos, entonces las que no tienen hijos no se van a salvar. Esa palabra engendrando hijos significa que esta mujer que Dios le ha dado hijos, lo está conduciendo ¿por dónde? En el buen camino, en la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, el modelo bíblico es que la mujer se quede ¿dónde? En el hogar, cuidando de sus hijos, para que sus hijos puedan ser instruidos en la palabra de Dios y esta pueda dar gloria a Dios. Yo le decía ahorita que este modelo cambió drásticamente a principios del siglo XX, pero en el principio no fue así. Entonces, cuando la mujer cría hijos en el temor de Dios, está revirtiendo el efecto de este pecado que se cometió, porque está criando hijos para que alaben a Dios, para que su vida sea santificada y sea apartada. En cuarto lugar, si ha practicado la hospitalidad. Esta mujer calificaba, ¿verdad? Si había practicado la hospitalidad. Bien, en el siglo I no habían hoteles, no habían moteles. Nosotros leemos en la Escritura, en el contexto del nacimiento de Jesús, y se nos habla de ¿qué? Se nos habla de un mesón. Ese mesón era un lugar que era también peligroso, porque allí se ocultaban delincuentes, era un lugar que no era muy limpio, era lo que había, pero era un lugar que no era muy limpio. Entonces, en ese contexto, muchas de estas viudas daban hospedaje a esas personas que lo necesitaban. O sea, hospedaban, la palabra hospitalidad. Pero cuando hablamos de hospitalidad, mis amados hermanos, no solo estamos hablando de que usted le preste su cama a una persona para que duerma. Hospitalidad también es cuando usted le brinda un plato de comida a una persona. Cuando usted le brinda un vaso de agua a una persona, usted está siendo hospitalario, usted le está dando un buen trato. Entonces, familiares, amigos, desconocidos que polulaban en esa sociedad y que tenían necesidad de ser atendidos, esta mujer tenía que tener testimonio de haber sido un instrumento en las vidas de esa persona. De no tenerlo, no calificaba para trabajar a lo interno del ministerio de la iglesia. Y la Escritura nos dice, ¿verdad?, que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Algunos hospedando personas, siendo abiertos a ser hospitalarios, hospedaron ángeles. ¿Quién sabe si usted siendo hospitalario hospeda un ángel en su casa, verdad? Entonces el llamado es que seamos hospitalarios. Entonces las viudas que servían en la iglesia local tenían que tener clara esta característica, el ser hospitalaria, al igual que los ancianos, como vimos la vez pasada. En quinto lugar, otra característica que tenían que tener esta viuda era si habían lavado los pies de los santos. Y los santos obviamente se refiere a nuestros consiervos, se refiere a los cristianos. A eso se refiere los santos. Tenía testimonio esta mujer de haber lavado los pies de los santos de manera gráfica, mis hermanos. De manera gráfica, y en este contexto, las personas no usaban zapatos cerrados. Las personas usaban ¿qué? Sandalia, ¿verdad? Y como usaban sandalia, los pies se le llenaban de polvo. Y cuando llegaban a la casa, el esclavo de la casa tenía la responsabilidad de agarrar y lavarle los pies a la persona que llegaba. Y nosotros vemos en la Escritura cuando Jesús, siendo el principal en la casa, hace lo mismo con sus discípulos. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo esto, metafóricamente hablando? Esto habla de humildad. Jesús le dio a sus discípulos una lección de humildad. Esta mujer, de manera gráfica, en ese contexto, podía hacerlo. Hoy en día nosotros no lo hacemos. Para nosotros es una lección de humildad. La idea es que nosotros descendamos de nuestro ego, nos pongamos en el lugar del otro, ¿verdad? Y sirvamos
el servicio. Tenía que ser una mujer que tuviese testimonio de servicio a sus consiervos, a sus hermanos de la iglesia. Y ya vimos, ¿verdad?, acerca de Jesús. La viuda tenía que tener testimonio de servir a los demás creyentes. En sexto lugar, usted dirá, caramba, pero es algo bien largo, ¿verdad?, lo que tenía que tener esta mujer para ella calificar y servir a lo interno de la iglesia. En sexto lugar, si había socorrido a los afligidos. Había muchas personas con necesidad, había muchas personas con dificultades, y esta palabra afligido se traduce del original tipo y significa lo que están bajo presión. O sea, independientemente de la presión que tuviesen pasando las personas, fuese emocional, fuese física, fuese espiritual, esta mujer tenía que ser un modelo de consuelo, consolar al necesitado, apoyar al que necesitaba apoyo físicamente o espiritualmente. ¿Por qué? Es una viuda que sirve en la iglesia, es una mujer que no tiene familia, es una mujer que está entregada a las cosas del Señor. ¿Qué otra cosa va a hacer? Las cosas del Señor. ¿A qué otra cosa va a estar pendiente? ¿Al salón? No necesariamente, ¿verdad? Va a estar pendiente a las cosas de Dios. Y en ese contexto, esta mujer tenía que calificar en esa área. En síntesis, esta mujer debía ser una mujer que ministrara para las necesidades de los demás y que diera su apoyo y consuelo. También, en séptimo lugar, se había practicado las buenas obras. Y esa expresión practicado es una expresión fuerte en el original y evoca la idea de haberse dedicado de forma enérgica, no solo a realizar buenas obras, sino a buscar buenas obras para realizarlas. O sea, no es que ella estaba esperando que las obras aparecieran, es que ella salía a ver quién tenía necesidad. O sea, practicar buenas obras. Cuando hablamos de practicar, mis hermanos, es algo que usted hace constantemente, es algo que usted está acostumbrado a hacer, es algo que probablemente en este contexto usted se deleite haciendo. O sea, no estoy aquí esperando que aparezca alguien, no, ella salía. En el camino encuentro un huérfano, en el camino encuentro un hambriento, encuentro un necesitado. Ella practicaba la hospitalidad y tenía que tener esta característica. Y nosotros vemos un ejemplo en la Escritura. Ya que hemos hablado mucho de la característica, quiero que veamos un ejemplo. Vaya conmigo, por favor, a Hechos, capítulo 9, verso 36. Verso capítulo 9, Hechos, capítulo 9, verso 36. Allí la Escritura nos habla de una mujer que fue diligente en su servicio en la obra del Señor. Dice la Escritura allí: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna, y en la limosna que hacía. O sea, Dorcas era un ejemplo de una mujer que practicaba, que se esforzaba en las buenas obras, y todo el de alrededor, todo lo que la conocían, sabían que ella era una mujer esforzada en buenas obras. De hecho, hoy muchas iglesias tienen comités de ayuda a lo interno de la iglesia, y el comité de ayuda se llama Dorcas. Se llama las Dorcas en honor a Dorcas, porque la viuda, ¿verdad?, que está en lista para servir en la iglesia local, tenía que tener estas características que hemos explicado. Aunque tal como sucede, mis hermanos, con los requisitos de los ancianos, toda mujer cristiana, y escuche esto con atención, al igual que los requisitos de los ancianos, que lo hemos visto con anterioridad, todo hombre cristiano está llamado a que esos requisitos estén en su vida. Toda mujer cristiana está llamada a todo esto que nosotros hemos visto en lista. ¿Me están entendiendo? Toda mujer creyente debe cultivar esas características en su vida, mis hermanos. Pero esas eran las viudas. No, todas mujeres, ellas tenían más tiempo para ello porque no tenían familia. Pero ciertamente toda mujer debe cultivar en su vida el hacer obra, el cuidar de la obra del Señor. Y Pablo ha empezado tocando el tema de la edad de la viuda, en contraposición con aquellas viudas que eran jóvenes. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto: las viudas jóvenes y el servicio en la iglesia local. Lea por favor conmigo el versículo 11 al versículo 12.
pero viudas más jóvenes no admita, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosa, sino también chismosa y entremetida, hablando lo que no debieran. O sea, Pablo prohíbe a Timoteo que él admita, que él acepte viudas jóvenes en esa lista. O sea, viudas jóvenes, mira, no me la ponga en lista, ¿verdad? Y lo primero que nosotros tenemos que tener claro es que en este servicio era un voto. Era un voto, y cuando digo un voto, era que se hacía una promesa. Era una promesa que se hacía de servir, un compromiso que hacía esta viuda de servir el resto de sus días, en otras palabras, hasta que se muriera. Porque esta mujer no tenía familia, no tenía más nadie, entonces su deleite era servir en la obra del Señor. Ahora, una vez hecho este voto, ellas no podían volver atrás. Y en el caso de las ancianas, solas, pues no tenían ninguna razón para volver atrás, habiendo hecho este voto de servir a lo interno de la iglesia. Y vamos a ir a Números, capítulo 30, versículo 9, para que veamos allí el voto del que yo le estoy hablando. Números, capítulo 30, versículo 9, dice: pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. ¿Saben qué significa que será firme? Que no hay de vuelta. Usted tomó una decisión, usted hizo una promesa, usted tiene que cumplir con esa promesa. De hecho, la Escritura dice que es mejor que tú no prometas a que tú prometas y no cumplas. O sea, es una promesa que usted está haciendo. Y la primera razón que Pablo da para que las viudas jóvenes no sean admitidas en la lista para servirle, la vemos, ¿verdad?, aquí en el versículo 11, en la parte B en adelante. Porque cuando impulsada por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. El servicio de la viuda joven, escúcheme con atención, el servicio de la viuda joven no sería firme. ¿Debido a qué? En primer lugar, y aquí todos son adultos, debido en primer lugar a sus deseos sexuales. Era una mujer menor de 60 años y por la biología que ustedes conocen, esa mujer tenía deseos sexuales que podían revelarse en un momento dado. O sea, de repente ella está en un momento donde le agradece a la iglesia el apoyo y dice: no, yo me voy a quedar aquí a servir a la iglesia y aquí voy a morir y aquí voy a hacer tal cosa. Pero cuando esa emoción pasaba, que llegaban esos deseos, entonces esa mujer quería entonces volver atrás. Sin embargo, la mujer mayor de 60 años pues no tenía esa dificultad, porque de 60 años en adelante, en la mayoría de los casos, pueden haber sus excepciones, la mujer ha cesado de esta costumbre. Y la preocupación de Pablo es que la viuda joven no permanezca en su voto. Que después de un tiempo la viuda joven diga: no, ya yo no aguanto más. Solté esto y me voy a casar. Entonces, ¿cuál es el problema con que ella se case? El problema no es que ella se case. El problema es que cuando tú has asumido un voto, ese voto de viuda tenía que ser firme. Es mejor a que tú no asumas el voto, a que tú lo asumas y luego entonces no cumpla. Y peor aún, que debido a sus deseos, esta mujer cayera en la tentación de relacionarse íntimamente con los maridos o el marido de otras mujeres, porque tenía deseos reprimidos, deseos que son normales, ¿verdad?, en la mujer. Entonces, la ruptura del voto de la viuda haría que no prestara atención a Cristo. Por eso dice: se rebelan contra Cristo. Dice el 12: incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y lo que este verso quiere decir es que Dios la castigará por haber quebrantado su primera fe. Pero esta palabra fe, yo quiero que usted preste atención, esta palabra fe en el griego clásico es pisti, y se usa para referirse a promesa o a voto. Y esto entonces lo que significa es que Dios la va a castigar por haber quebrantado el pacto, por haber quebrantado el voto de viuda que habían hecho. Entonces, la segunda razón que Pablo da para que las viudas jóvenes no sean incluidas en la lista del servicio es su madurez.
su madurez, mujeres jóvenes, versículo 13. Y también aprenden a ser ¿qué? Ociosas, andando de casa en casa. No solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. O sea, aprenden a ser ociosas, vagas, haraganas, como usted le quiera decir, y andan de casa en casa, no necesariamente andan de casa en casa para edificar, sino en actividades triviales y pecaminosas. ¿Por qué? Porque tiene mucho tiempo. O sea, esta mujer tiene mucho tiempo y también está en todas sus facultades sexuales y físicas. O sea, esta mujer tiene mucho tiempo, es joven, anda de casa en casa, de repente se aparece una conversación, de repente hay una mirada, de repente hay algo que puede traer consigo el pecado. Dice, y no solamente ociosa, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no debieran. Dicho de otra manera, este tiempo que deberían usar para buscar enérgicamente las buenas obras es utilizado para pecar. O sea, el tiempo va a ser desperdiciado en lugar de ser usado edificando. Va a ser usado como chismeando, metiéndose en lo que no le importa, dicho popularmente. Pero esto es lo que Pablo le tiene miedo. Esto es lo que Pablo no quiere. Porque ya eso, más adelante nos vamos a dar cuenta que sucedió. Dice Proverbios capítulo 16, versículo 18. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El chisme, mis hermanos, es problemático. Y en Santiago capítulo 3, versículo 5, nosotros encontramos que allí nos habla de la lengua. Y nos dice que la lengua es tan perversa, mis hermanos, versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grandes bosques enciende un pequeño fuego. O sea, cuán grandes bosques puede encender la lengua. ¿Cuáles problemas, cuáles guerras han empezado tan solo con una palabra, tan solo con una acción de la lengua? Entonces el chisme, mis hermanos, es un problema. De manera que una mujer que está activa en todas sus facultades, es en ocasiones inmadura, no calificaría en ese contexto para asumir ese voto. En ese sentido, el llamado de Pablo a las viudas jóvenes, a la cual la iglesia no deja de sostener porque sea joven, porque ciertamente esta mujer calificaba, es que se casen. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. Las viudas jóvenes y el mandato a que se casen. Lea por favor conmigo el versículo 14 al 15. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario en ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. O sea, el mandato de la Escritura a través de Pablo es que estas mujeres que están en todas sus condiciones físicas se casen, que eviten una situación, ¿verdad? Y que se casen. Y eso nosotros lo vemos en la Escritura, en Romanos capítulo 7, versículo 3, dice la Biblia. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. En otras palabras, la mujer en todas sus facultades está llamada ¿cómo? A casarse. Como bien es sabido para nosotros, el matrimonio es un contrato que termina con la muerte de uno de los contrayentes. Por tanto, es lícito que una mujer que ha quedado viuda y está en plenas condiciones de salud pueda casarse. Y el mandato que hace Pablo es que esas mujeres jóvenes en edad reproductiva se casen y críen hijos, ¿verdad? Críen hijos y gobiernen su casa. Recordemos que estas mujeres, aunque eran jóvenes, mis hermanos, aunque eran jóvenes y contaban con los requisitos, eran viudas en verdad. ¿Qué significa esto? Estas mujeres jóvenes que eran viudas en verdad no tenían familia, contaban con los dos requisitos que hablábamos anteriormente, no tenían familia y tenían una vida cristiana encomiable, tenían una vida cristiana admirable, que son los dos requisitos que se pide para una viuda cristiana en verdad. Y no obstante a eso, entonces, al estar desamparada y adherido a esto, tenía necesidades biológicas propias del cuerpo femenino. Las ancianas no tenían ese problema. Las ancianas podían estar ahí hasta que se murieran, porque su cuerpo no le iba a demandar
ciertas circunstancias propias de la vida. Ahora, lo sensato era que se casaran y formaran familia. Dice la parte B, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Casarse, la viuda joven evitaría, ¿verdad?, aunque algunos ataques del enemigo, y el enemigo no solamente es Satanás, cualquiera que se deje guiar por el enemigo es un adversario, y al casarse la viuda se cuidaría de caer en cualquier tentación que traiga mal testimonio a la causa de Cristo. Y hoy en día, mis hermanos, yo sé que ustedes saben que existen los conventos, ¿verdad? Todos saben lo que es un convento de monjas, pero también nosotros sabemos que muchas noticias de orden sexual han salido de esos conventos porque muchas de estas mujeres lamentablemente no han soportado y han cedido y otras están calladas. ¿Por qué? Porque Dios no hizo con esa naturaleza. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ¿qué? Una sola carne. Entonces una mujer joven en un convento, de que esta mujer vea a un hombre joven, esa mujer como que se electrifica porque siente, porque está viva. Entonces yo creo que usted me entienda eso, porque eso es lo que la Biblia está diciendo. Una mujer joven no se sabe qué le pasó y está en un convento. Y Pablo dice en 1 Corintios capítulo 7, 7 al 8, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro la verdad de otro. Digo pues que los solteros y las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Pero Pablo sigue diciendo, y yo no puse el versículo acá, pero el versículo lo que dice es que es mejor casarse que estarse quemando. ¿Usted entendió eso, verdad? Es mejor casarse que estarse quemando. Entonces el mandato de la escritura a esta viuda joven es que se case. Nada personal, señores. Ese es el tema que nosotros llevamos hoy, ¿verdad? El versículo 15 dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. O sea, algunas viudas jóvenes habían hecho todo lo contrario. Habían tomado su voto y habían quebrantado el voto y habían incurrido en pecado. Y Pablo había visto esta realidad y eso es lo que Pablo quiere seguir evitándole a la iglesia. Lo que estaba pasando, que habían viudas jóvenes que habían asumido ese voto. Recuerden que estamos hablando de la iglesia de Éfeso. Y en la iglesia de Éfeso había una mala dirección. Y Timoteo es mandado allá. Antes de que Timoteo llegara, las cosas se estaban haciendo de manera contraria. Y las viudas jóvenes estaban siendo incluidas en la lista. Y muchas de esas viudas jóvenes habían cedido y habían pecado y habían quebrantado su voto. Y el otro tema en cuestión, mis hermanos, es el sustento de las viudas con familia, que lo vimos la vez pasada, pero lo vemos hoy. Dice que el deber de los creyentes es de sustentar a sus viudas. Y recordemos que hemos hablado que hay viudas que en verdad lo son, y que hay dos características fundamentales para que una mujer sea considerada en verdad viuda en esa cultura. Y era que estuviese sola, que no tuviese familia, que estuviese desamparada y que fuese una mujer con un testimonio de vida cristiana. Dice el verso 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantengan y no sea agravada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para que en verdad son viudas. O sea, Pablo reafirma la idea que nosotros veíamos en los versículos anteriores la semana pasada. La vez pasada hablábamos acerca de los hijos y los nietos que tenían que aprender a sostener a sus viudas. Versículo 3, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. En este caso hay una referencia a los nietos, ¿verdad? Pero acá en el verso 16 se incluyen otros familiares. Y vemos que incluye a mujeres, incluye a creyentes mujeres, que de no haber hombre que se haga cargo de la viuda, si hay una mujer que está posicionada, ¿verdad? Pues esta mujer entonces podía hacerse cargo de la viuda y que no fuese entonces, como dice la parte B del versículo, y no sea agravada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para la que en verdad es viuda.
O sea, era importante en este contexto definir quién era en verdad viuda. Porque de lo contrario, la carga económica que iba a llevar la iglesia, si cargaba con toda la viuda, iba a desaparecer. O sea, por tanto, tenían que tener características la viuda. Ya vimos esa característica y en base a esa característica, entonces, o la iglesia se hacía cargo o se hacían cargo los familiares de la viuda. Y como yo le decía, mis hermanos, en principio, es una sociedad con algunos elementos diferentes a los nuestros. Pero aún así hay aplicaciones que nosotros podemos hacer el día de hoy. En la sociedad de hoy, nosotros tenemos muchos aspectos que son diferentes a lo que vemos en este pasaje, ¿verdad? Tenemos mujeres, como decía la semana pasada, que son empleadas, tenemos mujeres que son arquitectas, tenemos mujeres que son profesionales, tenemos mujeres que son emprendedoras, tenemos mujeres que son empresarias, ¿verdad? Y en nuestro contexto, usted pudiera tener incluso una viuda jubilada después de los 60. Pero esta viuda jubilada después de los 60 podría tener sus recursos, su herencia o fruto de lo que trabajó durante su trabajo, porque la sociedad ha cambiado. Sin embargo, más allá de una lista para servir, con la lista o no, los principios que nosotros podemos observar, más allá de la edad, son todos aplicables a la mujer de hoy. No solo a las mujeres viudas, sino a toda mujer creyente, pues toda mujer cristiana debe ser una mujer de un solo marido. O nada más una viuda. Toda mujer creyente debe ser una mujer con una característica sexuales aceptable. Debe ser conocida por su buen testimonio. Debe criar hijos piadosos para la gloria de Dios. Debe servir a los santos. Debe socorrer las necesidades de los afligidos. Debe practicar la hospitalidad. Debe hacer buenas obras. Si así notan, las viudas, mis hermanos, acá estaban emulando un capítulo que todas las mujeres deben saberse. Tito capítulo 2, ¿verdad? Donde las mujeres ancianas enseñan a la jóvenes a ¿qué? A amar a su marido, enseñan a las jóvenes a no ser chismosas, enseñan a las jóvenes a ser maduras, entre otras cosas. Léase Tito capítulo 2 otra vez si usted quiere. Ahora, lo que nosotros vemos en este pasaje, en esencia, en el ministerio, es que toda mujer creyente está llamada a cumplir con estas características esenciales. Así que si tú estás pensando en otras, ¿verdad? Y no en ti, empieza a pensar en ti ahora. Porque cada una de esas áreas no están aplicadas solo a la viuda. Por eso le decía ahorita con relación a la hermana, no se trata de la hermana nada más. Se trata de todas las mujeres creyentes, que estas cosas tienen que estar en su vida. Están llamadas a ser mujeres de oración, están llamadas a ser mujeres de buen testimonio, están llamadas a ser mujeres que críen hijos para la gloria de Dios, están llamadas a ser mujeres que se sujeten a su marido, están llamadas, entre tantas cosas, mis hermanos, a glorificar el nombre de Dios en todas las áreas. Y este es un mandato no solo a las viudas jóvenes, no solo a las viudas mayores, sino a todas las mujeres de la congregación. En este punto, mis hermanos, la iglesia socorría las necesidades de las que eran en verdad viudas y las necesidades de las que no eran en verdad viudas eran socorridas por su marido. Pero hay una necesidad mayor que todo ser humano tiene. Y esa necesidad ha sido suplida por Dios y ha sido suplida en Cristo Jesús. La necesidad de ser salvo de esta perversa generación, pero la necesidad de ser salvo de la muerte segunda. Porque si tú mueres en esas condiciones, vas a ir a un lugar de tormento. Ahora, ya Dios proveyó el arca, Dios proveyó la puerta para que tú puedas escapar de las llamas del infierno. Y esa puerta se llama Jesucristo. Y si tú vienes a Cristo hoy en arrepentimiento y fe, después de la muerte vas a ser guiado por el Señor. Dice la Escritura que Él nos guiará más allá de la muerte. Y el anhelo de nuestro corazón es que tú puedas conocer al Señor. Es que tú puedas venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Es que tu vida pueda dar ese giro. Es que tú puedas cambiar. Es que tú puedas conocerle, experimentarle como nosotros le experimentamos. Yo voy a orar en esta ocasión. Y si en este momento el Señor hablaba a tu vida, y tú necesitas que te apoyemos, que te sirvamos, te puedes acercar a cualquiera de nuestros hermanos. Oremos. Padre amado, quiero darte gracias, Señor, por tu palabra. Quiero darte gracias, Señor, por